mis amigas, mis amigos, aquí estoy de regreso. Ahora les voy a contar una historia más. Esta historia no la dibujé. Esta historia se trata de miedo espantoso. Una historia verdadera, de miedo, de terror, que en un tiempo yo lo sufrí. Yo sufrí eso que pasó en mi cuarto cuando yo estaba durmiendo a las 12 de la noche. Eso se llama una historia de terror. Estaba yo, de ahorita les voy a contar. Estaba yo en mi cuarto bien dormida. Cuando yo puse una cosita así parecido a lo que en ese tiempo estaba así, como que era un hoyito donde se ponía un cable tal vez era para eso. Pero en eso empezó a salir un ruido espantoso que tenía sonidos. Y empezó a decir, yo les voy a explicar más o menos cómo hacía, pero no les puedo explicar. Era un viento tan grande, tan fuerte, que yo no puedo explicarles, pero más o menos cómo hacía. Eso hacía así. Hacía despacio, hacía duro y le hacía como con sonidos ese viento. En eso ya no salía de ahí, salía del tapete. Esa bulla horrible, espantosa, salía del tapete. Y eso hacía. Le cambiaba los sonidos y hacía debajo del tapete. Ya no hacía ya, no que en el tapete. En eso yo en mi cama, me senté enchamarrada y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo no tenía palabras para decir otra cosa que solo, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Era lo único que yo decía. Pero ese ruido, ese viento me empezó a asustar. Empecé a sentir un miedo. Empecé a sentir temblor en mi cuerpo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa bulla se pasó para la lámpara de la pared de arriba del cuarto. Esa lámpara empezó a la par de la lámpara o en la lámpara salía ese ruido que empezó a hacer ese ruido empezó horriblemente a caminar. Empezaba en esa lámpara, en eso ya no era la lámpara, era en las cortinas. De allí donde están viendo ustedes, de esa cortina, empezó, de aquí atrás, empezó la bulla. Después que hacía así, empezó a hacer, y yo me moría del miedo, pero en el momento empecé a escuchar una voz que me hablaba, una voz de hombre, extraña, rara, pero le cambiaba el tono de la voz, y aquí en la puerta me decía que saliera. Me decía esa voz, una voz que extraña, rara, espantosa, con miedo, que yo estaba temblando. Pero esa voz me hizo que me levantara de la cama y me decía, abra la puerta, no te voy a hacer daño. En eso le bajaba la voz y decía, abre la puerta, abrí, no te voy a hacer daño, abrí la puerta.
yo como que me estaba ganando. Esa voz me estaba ganando y empecé a caminar muy despacio en mi cuarto y muy lentamente empecé a estirar mi mano donde me decía, abre la puerta, con una vocecita como de cariño, una vocecita, y yo luego empecé a tener una mente en mi cabeza, ¿será un familiar que tiene grande necesidad? Pero ¿cómo? ¿Cómo se iba a meter en mi cuarto si la casa estaba circulada de bloc y adentro estaba la casa? O sea, en mi cuarto estaba yo sola porque estaban mis hijos en su recámara, mi esposo andaba trabajando. Pero yo decía, ¿por qué? Pero me estaba metiendo algo en mi cabeza. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo ya no podía ni hablar porque tenía miedo y empezaba a hacer de las cortinas. En eso me hacía para atrás. En eso volví a entrar otra vez y decía, abrí la puerta, no te voy a hacer daño. Abrí la puerta, abrí la puerta, abrí la puerta, abrí la puerta. En eso como que me llenaba la cabeza de algo y dije yo, sí, la voy a abrir. Pensaba yo, en eso mi brazo se extendió para abrir la puerta y en eso ya iba llegando a agarrar la puerta, a agarrar la llave de la puerta, cuando atrás de mí alguien me dijo, porque oí la voz que me decía como que se estaba peleando, que yo abriera la puerta y a tiempo que yo iba a abrir la puerta, detrás de mí me dijeron, no abras, no abras. Cuando alguien me dijo, no abras, mis manos las dos se me hicieron así, para atrás, y alguien me empujó para atrás. Alguien me hizo para atrás. En eso mi mano la extendí y dije, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y mi mano se me hizo así otra vez. Como yo pude, me fui de regreso para mi cama y iba de regreso y de regreso y de regreso, no le di mi espalda. Y en eso yo me regreso y me subo a mi cama. Me subo a mi cama a llorar de miedo de esa cosa tan horrible que me pasó a las 12 de la noche. ¿Qué me pudo pasar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me podía pasar si yo salgo? Solo Dios sabe, pero tal vez iba a resultar toda loca. Pero en eso, le digo a mi esposo, le conté lo que me pasó y sentí aquel miedo espantoso. Y me recordé que en la Biblia está el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ya muchos ya lo saben ese versículo. En eso yo me acordé que Dios está conmigo. Ahí estaba un ángel conmigo. Y yo le di las gracias a Dios por librarme de ese mal espíritu. Y en eso Dios cuida a grandes y a pequeños y manda a sus ángeles a cuidarnos día y noche. Y en ese instante me quedé tranquila porque se cortó todo y lo que me quedó es ponerme a llorar temblando lo que había pasado. Esta historia se las cuento y esa historia fue verdadera. Una historia verdadera. Y yo se los cuento
cualquier cosa, que ustedes aprendan cuando alguien o llega un mal espíritu, cómo ayudarse uno, acordarnos que existe un Dios que nos cuida de día y de noche. Y hasta aquí ha llegado mi historia. En otra ocasión les traigo otra historia verdadera. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión.